Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, iniciando semana, también bueno, continuar con nuestra programación, pues estamos aquí con nuestro segmento Buscando un Cambio. Así es que bueno, los dejo con la presencia de Yolanda y Silvia. ¿Cómo están? Y bienvenidas y gracias por su tiempo. Bueno, hola, buen día, oyentes, Dios los bendiga y bueno, hoy vamos a estar charlando un poquito sobre nuevamente un caso de diván, un caso de consultorio, así que bueno, esperemos que les interese el tema que vamos a traer hoy. Buenos días, también de mi parte, un gusto estar con todos ustedes, oyentes de Radio Busco en Ti. Un gusto estar esta mañana de nuevo con ustedes y bueno, sí, a prepararnos para reflexionar sobre un caso de la vida real. Bueno, hoy queremos contarles la historia de Reina. Reina es una mujer de 55 años, cristiana, tiene 3 hijos, ya sus hijos armaron sus propias familias, así que bueno, tiene nietos. Ella en este tiempo estaba viviendo con su esposo, el cual, digamos, trabajaba todos los días y se iba a trabajar, digamos, durante 25 años, hacía que estaba en su trabajo y realizaba siempre el mismo recorrido para ir a su trabajo. Pero Reina acude a la consulta con un tanto temerosa y hasta podríamos decir preocupada y medio compungida y entre llantos, porque expresa que hacía 2 años que ella comenzó a celar a su esposo. Y, o sea, lo primero que dice en la consulta es: no quiero que mi esposo mire a otras mujeres. Y esto la llevó a que durante un largo tiempo, y de hecho cuando vino a la consulta lo estaba haciendo, acompañaba a su esposo hasta el trabajo. Y generaba, digamos, sobre él, digamos, esta como vigilancia o estar atenta a los movimientos de su esposo en el viaje hacia su trabajo. De hecho, ella cuenta que en oportunidades viajaban en lo que se llama el furgón del tren, ¿no? Acá en Argentina, nosotros estamos en Argentina, hay el último vagón del tren es donde las personas que suben con bicicletas pueden, digamos, dejar su bicicleta ahí y quedarse. De hecho, hay personas que solo dejan la bicicleta y después están en el tren. Entonces ahí en ese lugar ella se aseguraba de que no hubiera ninguna mujer. Entonces su esposo no tenía oportunidad de mirar a nadie. De hecho, ella ya ocasionaba en su esposo una sensación de agobio y de malestar, que él viajaba todo el tiempo hasta llegar a su trabajo mirando el piso, por temor a que ella se enojara o le dijera alguna cosa. Así que bueno, qué situación más compleja, ¿no, Silvia? De pobre mujer que no quería estar en esta situación, pero no podía dejar de hacerlo. No podía. ¿Qué pensamos que le estaba pasando a Reina? Qué difícil, bueno, para el esposo, ¿no? Esta situación, y como él contaba, que él quería hacer todo lo mejor posible para que ella esté tranquila, ella esté conforme, pero era una situación muy compleja y muy incómoda para él. Recordamos que ella se dedicaba a su casa, era ama de casa, y se dedicaba solamente a las tareas hogareñas, entonces tenía ese tiempo como para acompañarlo todas las mañanas hacia su trabajo, ¿no? Y él decía que no solo que miraba hacia abajo, no podía mirar por la ventana, no podía mirar a nadie, porque bueno, justamente quería complacer a su esposa para que ese sentimiento que ella tenía de inseguridad no se disparara aún más.
como bien dijiste, sus hijos ya no vivían con ellos, y ellos, si bien tenían relaciones sociales normales en la iglesia, tenían amigos, relaciones familiares, estaba todo más que bien, era esto que interfería en su relación de pareja, en lo cotidiano, ¿no? Qué difícil es poder, de parte de su esposo, Antonio, poder sobrellevar esto, que la verdad que era una carga enorme para él, y me imagino la tensión constante que había entre ellos, ¿no? Porque él, para no decirle que no, aceptaba esta situación, bueno, pero que le traía tanta incomodidad y tanta inseguridad. Sí, pensaba, ¿no? en lo insólito de todo esto que sucedía entre ellos, ¿no? Si bien Reina dándose cuenta, digamos, de que lo que estaba haciendo, o sea, era desmedido, pero no podía dejar de hacerlo. Y su esposo aceptando esto para no generar conflicto con ella, ¿no? Y pensemos que Reina era, y Antonio, ¿no? O sea, eran cristianos, y ellos, o sea, sabían que esto que estaba pasando no estaba bien. Pero bueno, ¿qué era lo que le sucedía para que desconfiara de esta forma? Porque no había habido, de parte de Antonio, ningún tipo de situación que la hiciera a Reina celarlo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué cosas hacían que Reina tuviera estos celos, ¿no? O sea, ¿cómo surgen los celos? ¿De dónde? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿No? Y de hecho, digamos, la terapeuta en un principio empezó a decir, bueno, o sea, a ver, tal vez, digamos, no son unos celos comunes, sino hay, digamos, una patología, una celotipia. Y resulta que después dice, no, pero esto no puede ser así porque estos celos son hace 2 años. No es que Reina, desde que se conoció con Antonio, lo celaba. No, esto era muy reciente. Entonces, ¿por dónde buscar qué estaba pasando con Reina, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que llevó a decir, bueno, ¿dónde está la cuestión, no? Y bueno, a hacer diferentes preguntas de su vida diaria, de qué hacía, o sea, qué era lo que ella, digamos, su rutina, y ahí es donde, digamos, empiezan a surgir, digamos, las cuestiones por dónde, digamos, trabajar con Reina este tema. De hecho, o sea, hasta, digamos, se trabajó con test para ver qué es lo que le estaba, por dónde trabajar este tema con ella, ¿no? O sea, porque ya, o sea, se había descartado el tema de los celos patológicos, ¿no? O sea, había unos celos, pero no tenían que ver, digamos, con algo más importante o intenso como para... Y, o sea, al hacerle un test surge el tema de la mentira, ¿no? Entonces, había que trabajar por ahí, ¿no? Y, o sea, al indagar, digamos, con Reina, cuál era su rutina, ella cuenta que hacía 2 años había empezado aquagym. Y que ahí, en ese lugar, digamos, donde ella estaba, que era algo que le agradaba, que la pasaba muy bien, digamos, estaba su profesor. Y que ella, digamos, tenía como una mirada especial, podríamos decir, hacia ese profesor de aquagym. Y ahí empezó a, digamos, aparecer, digamos, destrabarse la madeja, ¿no? de esa situación, digamos, que estaba pasando, ¿no? La punta del ovillo, Yoli. Exacto. La punta del ovillo, ahí como que se destrabó, como vos decís, y se encontró por dónde trabajar. Lo que quería agregar es que es muy difícil a veces para un terapeuta, para un psicólogo cristiano, poder dar en la tecla también, se diría, ¿no? Dar en la tecla, porque tenemos que, generalmente se pide mucha sabiduría a Dios para saber por dónde ir, porque a veces es muy difícil encontrar alguna clave, algún indicio que nos lleve a... Y realmente
cuando ella contó cómo era su rutina diaria, ahí como que se encontró la punta del ovillo y por dónde empezar a trabajar. Previamente, quiero agregar que la terapeuta había invitado al marido de Reina, a Antonio, a una sesión, porque quería conocerlo, ¿no? Queríamos saber un poco de él, quería saber un poco de él. Y curiosamente, lo que encontró, uno piensa, bueno, si cela tanto a su esposo, debe ser un esposo, no sé, muy, muy atractivo, una persona muy especial. Y era todo lo contrario, un esposo bajito, un esposo que era hasta desaliñado por momentos, canoso, introvertido, una persona que, nada, una persona común y corriente, como podríamos decir, como decimos acá en Argentina, y que solamente quería hacer todo lo necesario para que su esposa esté bien y pueda estar tranquila. Entonces, cuando Reina pudo contar lo que hacía diariamente, que es aquagym, contamos que aquagym acá en Argentina es una especie de clases de ejercicios físicos que se hacen dentro de una piscina, de una pileta gigante, y que es muy beneficioso para la salud. Y Reina contaba que no podía dejar de asistir a esas clases, que iba todos los días. Por más que estaba cansada, no podía dejar de hacerlo. Había algo, ¿no, Yoli?, que la atrapaba, que la atraía, y era este profesor, su profesor de aquagym. Ujú. Sí, ¿no? Y recuerden que dijimos que ella era cristiana, entonces ella hace, o sea, vamos a decir, hace como una cuestión interna para con ella, ¿no? Había ahí como, o sea, ¿qué pasaba, digamos, con su fe? O sea, ella se sentía mal de esto que estaba pensando, o sea, o mirando, digamos, a su profesor. También, digamos, o sea, o sea, se empezó a cuestionar, digamos, sus valores, o sea, su crianza, ¿no? Empezó a ver, digamos, uy, estoy en pecado, o sea, pero el poder hablar, digamos, como decimos siempre, ¿no? O sea, el poder ella expresar, esto la liberó. Y esto pudo, digamos, abrir su mente para entender, digamos, qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Cuando uno habla y expresa, ¿no? O sea, ya hay un peso, digamos, que se quita de la vida de la persona, ¿no? Y esto le pasó a Reina, ¿no? Ella sabía que debía alejarse, digamos, de estas fantasías, ¿no? Que tenía, digamos, al mirar a su profesor, ¿no? Pero sobre todo, digamos, a esta cuestión de la mentira que también se había dado ahí en medio de toda esta situación, ¿no? Y pensaba en por ahí refrescar un poco, digamos, el concepto de los celos, ¿no? O sea, los celos tienen que ver con una falta de confianza en uno mismo y en el otro, ¿no? Es un sentimiento de malestar, que era el que le pasaba a ella, ¿no? Causado por una sospecha, ¿no? O sea, y el temor de perder al otro, ¿no? O sea, y normalmente se asocia con una infidelidad, pero esto no había pasado, ¿no? O sea, ¿y qué le pasaba a Reina? Que ella era, digamos, la que estaba, digamos, teniendo estas fantasías o una mirada hacia su profesor, y hacía que viera a su esposo como, digamos, el que estuviera haciendo algo, ¿no? O sea, como este mecanismo, ¿no? Silvia, que se da, digamos, ¿no? Cuando uno no puede resolver algo, ¿no? El proyectar en el otro algo que me está pasando a mí. Wow, es un mecanismo de defensa del yo. Lo que quería agregar también a lo que vos dijiste sobre justamente la, los celos, ¿no? Con respecto a los celos, que es un problema de uno mismo, no tiene que ver el otro, sino somos nosotros los que provocamos con nuestra inseguridad provocamos esto. Y nos lleva muchas veces a hacer cosas que ni nos imaginamos. Por eso, cuanto antes podemos trabajar, cuando nos damos cuenta que tenemos celos, tenemos que empezar a trabajarlo, a tratarlo enseguida, porque esto es como una bola de nieve que se puede hacer algo inmenso. Y nos lleva a hacer cosas que nunca nos imaginaríamos, ¿no? Los celos son tremendos, carcomen el alma, y nos pueden llevar a una obsesión. Una de las cosas más comunes que hacemos por celos, ¿qué es?
revisar el móvil, ¿no? Acá decimos el celular, el teléfono móvil, revisar la ropa de nuestro esposo, de nuestra esposa, hacer cosas que nunca nos imaginaríamos que íbamos a hacer, y eso nos lleva a tener celos, ¿no? A ser obsesivos con algunas cuestiones que antes ni nos imaginábamos. Y como dijo Yoli, esto que le pasaba a Reina era justamente proyectaba todo aquello que expulsaba de sí mismo, aquello que localizaba en sí mismo, lo expulsaba y lo proyectaba en su esposo, esa culpa, esos sentimientos que tenía a esta persona, ¿no? Ella los proyectaba hacia su esposo, que no tenía nada que ver, pero bueno, es un mecanismo de defensa del yo que hace que, bueno, que justamente trasladamos la culpa a otras personas, nuestras culpas, todo aquello que detectamos en nosotros que tiene que ver con deseos, sentimientos, cualidades, todo aquello que causa rechazo en nosotros, se los proyectamos en otras personas y lo encontramos en ellos. Justamente lo que ella vivía, lo que ella sentía, lo proyectaba en su esposo. Y es así, y más así, más tenemos que sumar también el tema de la culpa, que ella sentía muchísima culpa con esto, por esta fe tan estructurada que tenía, porque en el fondo entendía y sabía que tenía que ver con un adulterio. La Biblia habla de que es una especie de adulterio, el mirar a otros hombres, a otras personas, hombre o mujer, ¿no? Con deseo. Y un tema de lascivia también, Yoli. Sí, justo pensaba esto, ¿no? En Proverbios 6:34 dice que los celos desatan la ira, ¿no? O sea, una cuestión de como enfermiza, ¿no? Y de buscar y de querer encontrar pruebas y de ver, ¿no? O sea, realmente esto, ¿no? Y sí, se trabajó, digamos, ¿no? O sea, a través de sanidad interior, digamos, con Reina, sobre esto, ¿no? Sobre el adulterio, sobre las fantasías, sobre la lascivia, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? Siempre recalcamos esto, ¿no? Del psicólogo cristiano, del profesional cristiano, que no solo atiende, digamos, a un tema que tiene que ver solo con la psicología, sino, digamos, una atención integral, también, o sea, trabajar con la persona desde la espiritualidad, ¿no? Qué importante esto, ¿no? Sí, yo pensaba, ¿no? Que la culpa, ¿no? Tiene como una parte productiva, ¿no? Y es cuando, o sea, nos sirve para darnos cuenta del error. Cuando decimos, uy, no, pero esto que yo estoy haciendo está mal. Esto no debe ser así. Entonces ahí, digamos, reconozco que tengo un problema y quiero, digamos, buscar cómo solucionarlo, ¿no? O sea, podríamos decir que hay una parte de la culpa que es beneficiosa, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a sentirnos mal, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre tenemos que pensar que muchas veces también, o sea, la persona traslada la culpa, y esto no es bueno. O sea, yo me tengo que hacer cargo, ¿no? De mi error, o sea, en este caso, digamos, de esos pensamientos, digamos, que Reina tenía para, digamos, con este profesor, ¿no? Con esta persona que ella, digamos, lo había puesto en un lugar especial al que ella, digamos, todos los días iba y miraba, ¿no? Iba y estaba pendiente de esta persona, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? De reconocer el error, ¿no? Y saber, ¿no? De que cuando nosotros nos equivocamos podemos volver a Dios, o sea, pedir perdón, y Él, digamos, siempre está, ¿no? Digamos, para sostenernos, para, como dice la palabra, ¿no? O sea, nos limpia y vuelve a estar en comunión con nosotros, ¿no? Qué importante siempre acordarnos de eso, ¿no? Porque cuando uno se siente culposo, ¿no? Es como que hasta a veces le cuesta acercarse a Dios. No sé qué pensás, Sí, Silvia, con respecto a sí, esto, ¿no? sí, siempre nos pasa eso. Y qué difícil pedir perdón, pedir perdón a Dios primero, seguramente Reina habrá pedido perdón a su esposo,
perdonarse a sí misma también. No es para nada fácil. Como vos dijiste, Yoli, es como una alarma que se nos enciende cuando tenemos culpa, saber que, bueno, que hemos errado, que nos hemos equivocado, que tenemos que ir por otro camino. A veces hay una culpa que es mentirosa, pero en este caso, como dijiste, es una culpa real, una culpa beneficiosa que nos ayudaba, que le ayudaba justamente a, bueno, volver por el camino principal, por la senda, ¿no?, de la fe, y bueno, y encontrar una solución a todo esto. Lo que a ella vivió, lo que ella vivía todos los días, es algo, la verdad, que es algo muy común, que nos puede pasar, encontrar a un profesor, encontrar a un jefe que nos deslumbra, que nos gusta, con el cual tenemos un deseo sexual, un deseo, nos atrae físicamente, y bueno, gracias a Dios que ella empezó como que esa señal de alarma empezó a encenderse y a darse cuenta. Pero cómo costó también, estaba pensando cómo le costó poder confesar esto con la terapeuta, ¿no?, en su momento, porque lo guardó hasta que, bueno, Dios iluminó a la psicóloga y ella pudo tocar ese punto clave que era su rutina diaria, y ella pudo confesar realmente la verdad, porque si no lo contaba, esto se iba a extender mucho más. Y si bien el trabajo terapéutico es ir por, bueno, por todas las aristas, ¿no? Si buscar que en algún momento iba a encontrar, el que busca encuentra, íbamos a encontrar un indicio, una señal, hasta que ella no lo confesó, y realmente ahí empezó a sentir esa libertad que solamente Dios nos da a través de, bueno, de la sanidad, de la confesión, de liberar esa culpa. Pero bueno, gracias a Dios que ella pudo decirlo, ¿no? Porque esto se hubiese podido extender muchísimo. No sabemos cuánto tiempo duró este periodo de sesiones, pero sí, seguramente cuando ella pudo contar lo que sucedía todos los días y abrir su corazón realmente, como que la resolución fue mucho más rápida, ¿no? Sí, yo me preguntaba, y también, digamos, hago la pregunta, digamos, a los oyentes, ¿no? O sea, ¿el tiempo cura la culpa? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, está bien, hice esto, bueno, ya después con el tiempo, digamos, se me va a pasar. No. Todo lo contrario, el tiempo no cura la culpa, al contrario, la agrava, ¿no? Solo el perdón, ¿no? O sea, el pedir perdón, digamos, por lo que hice, o sea, por el error cometido o por la palabra dada en tal caso, ¿no? O sea, digamos, tenemos que decir esto, ¿no? El perdón es el antídoto de la culpa, ¿no? Y es el que alivia y libera, ¿no? A la vez que yo puedo, digamos, hablarlo, ¿no? En este caso Reina pudo decirlo en terapia, pero después hizo el paso, ¿no? De pedir perdón a Dios, de pedir perdón a su esposo, ¿no? O sea, esto la llevó, digamos, a tener, digamos, un bienestar. ¿Por qué? Porque la culpa siempre nos aleja de Dios, nos aleja de las personas, nos enferma, ¿no? Nos hace sentirnos mal, y muchas veces hasta las personas pierden el sueño, ¿no? O sea, no pueden dormir porque están afligidas, pensando y dándole vueltas a la cuestión, ¿no? Cuando, o sea, digamos, no es fácil, pero es lo más sencillo, ¿no? O sea, reconocer, pedir perdón y listo. Pero qué difícil es, digamos, tomar esa decisión, porque siempre es como que pensamos que, bueno, ya se va a pasar, ya no voy a pensar más en esto, ¿no? Entonces recordemos siempre esto, ¿no? Que el tiempo no la cura, al contrario, digamos, más síntomas tenemos, ¿no? O sea, cuando nos sentimos culpables. Sí, y entender también lo que nos dice Dios a través de su palabra. Bueno, Jesús se llevó nuestras culpas, nuestros pecados y nuestras culpas, ¿no? Y entender eso que es tan importante y aceptarlo, ¿no? Poder entregar nuestro pecado, nuestra culpa al Señor. Él está siempre esperando que nosotros dejemos nuestra carga. Somos nosotros que no la queremos dejar. Y seguimos con esa mochila por años, y como dijo Yoli,
muchas veces nos enferma. Esa falta de perdón, esa culpa que está latente en nuestra vida, hace que, bueno, que perdamos el gozo, que perdamos la alegría, esos sueños, esos proyectos, todo eso se opaca cuando no pedimos perdón, cuando tenemos esa culpa que llevamos por años y no es resuelta. Que simplemente reconocerla, pedir perdón, dejárselo al Señor, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos esa conciencia que nos muestra, como dijimos antes, esa alarma que se enciende en nosotros y que nos ayuda a encontrar un caudal saludable a todo esto que nos pasa. La Biblia habla, que habla de estas cuestiones, habla justamente, habíamos dicho, perdón, que Reina se daba cuenta, ¿no?, que lo que ella vivía era una especie de adulterio. Y justamente la Biblia en Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio en el corazón. Ahí podemos aplicarlo obviamente para el hombre y para la mujer, solamente codiciando. Y ella, que tenía una fe estructurada, ella lo entendía, por eso la culpa de la que estamos hablando que es tan importante. Y después, sobre la lascivia, dice, manifiestas son las obras de la carne, del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Una definición sencilla de lascivia serían como deseos sexuales, apetitos, sí, carnales sería, ¿no? Que es, bueno, clarísimo lo que estaba viviendo la Reina en estos momentos y que ella, que el Espíritu Santo también le estaba revelando toda esta situación y hacía que, bueno, que ella se sienta tan mal y, bueno, trabaje en ella la culpa. Y un versículo más que les quiero dejar es que dice, háganlo todo, dice Filipenses 2:14, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y despiadada. Dejemos la culpa al Señor, ¿no? Y tratemos de llevar una vida limpia y ordenada, que es el mejor beneficio que podemos tener. ¿Yoli? Sí, la verdad que realmente, ¿no? Tal vez en un mundo en donde esto es como irreal, ¿no? O sea, el final del versículo decía, ¿no? O sea, en este mundo, ¿no? Que, o sea, es totalmente diferente, digamos, ¿no? Cómo las personas se comportan, porque es muy normal, digamos, ¿no? O sea, personas que, digamos, tienen una doble vida, ¿no? O sea, no era lo que le pasó a Reina, pero, o sea, cómo la palabra, ¿no?, nos exhorta, ¿no?, a volvernos, ¿no?, a volvernos a Dios, o sea, como mujeres cristianas, como hombres cristianos, ¿no?, nuestra base está en la palabra, ¿no? O sea, y si nosotros, digamos, caminamos en base a ella, ¿no?, o sea, vamos nos van a suceder cosas, sí, ¿no? O sea, como le pasó a Reina, ¿no? Pudo tener pensamientos, ¿no? Con respecto a este profesor, pero el Espíritu Santo trae a nosotros convencimiento de pecado, ¿no? Y ahí, digamos, es donde interviene, digamos, ¿no?, el Señor, o sea, para que nosotras volvamos, o sea, nos volvamos a Él, ¿no? O sea, y dejemos atrás la culpa, todo ese hasta autocastigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos hace libres. El traer la carga al Señor nos hace realmente libres, ¿no? Amén. Y eso es lo más beneficioso. Amén, qué lindo, qué lindo. Y un último versículo les dejo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, dice la Biblia. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Que realmente esto lo podamos tomar para todos nosotros, ¿no? Que realmente sea de bendición para nosotros. Bueno, esta historia es de este libro, Divino Diván, de la doctora Ana Kelesian, que son las historias de Diván, como dijo Yoli, que estamos tratando todas las semanas. Recuerden que lo pueden comprar por Amazon. A nosotros nos encuentran a través de Psicología Cristiana. Si quieren dejarnos alguna pregunta, hacer algún comentario, somos un equipo interdisciplinario que estamos para ayudarlos
y para bendecirlos. Así que lo que quieran, estamos para ayudarlos. Y bueno, terminamos por hoy. Un placer estar con ustedes. Bendecida semana y nos encontramos la semana próxima. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.